Saludos y bienvenidos a Especiales IFM Noticias, este programa en el que conversamos con invitados sobre diversos temas alrededor de la transformación, que vienen con ideas, con propuestas, con proyectos, y hoy vamos a estar hablando alrededor de la educación, que definitivamente es un motor de transformación social. La educación es la base de absolutamente todo, y como decimos en IFM Noticias, pues si bien hay retos y desafíos en el país que siempre van a existir, hay personas, organizaciones y entidades que hacen mucho para superarlos o tal vez para que sean más llevaderos, y eso pues Confama sí es experto en saber cómo de alguna manera pues saca beneficios de los retos que se encuentran y de esa forma pues poderlos llevar a cabo, superarlos, hacerlos más llevaderos, como decíamos. Y hoy vamos a hablar con Juan Manuel Restrepo. Él es el rector de CESDE. Bienvenido a IFM Noticias, qué maravilla tenerte con nosotros. Muchas gracias, Laura, por la invitación. Un gusto estar acá en este espacio para conversar de educación. Juan, en IFM nos gusta hacer un poco de pedagogía y empezar desde el inicio para ir entrando ya en madera a medida que va avanzando la conversación. Contémosle a la gente que nos ve y que nos lee por IFM Noticias qué es CESDE realmente, que aunque tiene muchísimos años, está con Confama desde el 2019, que fue la adquisición. Sí, desde el 2019 CESDE hace parte del ecosistema de Confama. Es una institución que ya cumple 53 años, que le apuesta a ese talento efectivo para las empresas, que cree en el poder transformador de la educación y que durante estos años, mezclando técnica con humanismo, ha generado oportunidades para más de 84.000 egresados en Antioquia, y ya estamos con presencia nacional, conectando ese talento que ve en la educación una oportunidad para progresar, una oportunidad para generar movilidad social y conectarse con ese empleo que se sueña. Ahora mencionabas que combinan técnica con humanismo. Pues para nadie es un secreto que Confama siempre ha querido poner al ser en el centro y se ha preocupado también como por ese bienestar emocional o personal, por decirlo de alguna forma, más que incluso por la preparación profesional o técnica. ¿Cómo desde CESDE lo fusionan? Y ese concepto realmente, ¿por qué llegan ustedes a ponerle la lupa? Si uno piensa que es aprender o educarse, es encender la chispa para el aprendizaje, es encender esa curiosidad, es el asombro a través de preguntas y a través de lo que somos como seres humanos. Entonces, en la educación creo que necesitamos esa mezcla de esos conocimientos técnicos, esas habilidades que nos habilitan esas puertas para el mundo del trabajo, pero el humanismo es esencial, ¿cierto? Necesitamos un pensamiento crítico, necesitamos ser resilientes, necesitamos adaptarnos a los retos que está enfrentando el mundo, y lo humano también desde las emociones, las relaciones, y ser buenos ciudadanos. Entonces el CESDE se ha especializado en esta técnica más humanismo, porque creemos que cuando el humanismo y lo humano están en el centro, podemos generar oportunidades no solo para generar un mejor empleo, un desarrollo empresarial donde las personas puedan progresar, sino que también transformamos la sociedad. Maravilloso. También hemos visto que desde CESDE pues ofrecen distintas oportunidades también para facilitar el ingreso de los estudiantes con temas de becas. Contemos un poquito cuáles son esos beneficios que ustedes ofrecen y que pues de alguna u otra manera facilitan que los estudiantes puedan hacer parte de estos programas que combinan, como decíamos, la técnica y el humanismo. Claro que sí, Laura. Gracias a una alianza que tenemos con Confama, como cada compensación, los afiliados a Confama pueden acceder al CESDE con unas becas que son muy favorables para estudiar, para aprender en nuestra escuela de tecnologías, de salud, de industrias creativas, en nuestra escuela empresarial, y generar esa ruta de aprendizaje que es pertinente, es de alta calidad y está conectada con las empresas altamente productivas de la región. A uno le dicen Confama dejó de cumplir netamente esa labor que era únicamente una caja de compensación y ahora aborda diferentes aristas, por decirlo de alguna manera: el arte, la cultura, bibliotecas, educación, por ejemplo, como estamos conversando en este caso. ¿Por qué Confama como caja de compensación decide apostarle a la educación no solamente superior, como lo es en CESDE, sino pues que también inician desde pequeños con Cosmo y van hasta cursos para la vida? Sí, así es, Laura. Si uno ve el origen de Confama, que es la primera caja de compensación que nace hace 70 años, en sus estatutos sale el progreso y la movilidad social como dos elementos esenciales, ¿cierto? ¿Y cómo logramos movilidad social? La educación, pues esto puede sonar un cliché, sigue siendo ese poder de transformación. Entonces, Confama lo que ha venido construyendo es un ecosistema de aprendizaje, de oportunidades que va desde la primera infancia, con más de 12.000 niños que está impactando en su red de preescolares y alianzas con lo público y otras organizaciones, la red de colegios de Cosmo, que se vuelve una apuesta innovadora de un movimiento educativo que busca inspirar la educación, y el CESDE como una apuesta de educación técnica, y también nuestra educación no formal, que son los cursos de cuerpo, de arte, de baile que tiene Gamón,
trabajamos hoy con Fama. Entonces este ecosistema es con una reflexión de que el aprendizaje es durante toda la vida y con Fama ofrece ya en todos los niveles, para todas las personas y todas las edades, una oportunidad de seguir aprendiendo, para cuidarse, para progresar, para hacer sus sueños posibles como cada compensación. Hablemos del idioma. En mi casa, por ejemplo, yo soy mamá, tengo un niño de 10 años y lo único que es a libre demanda en mi casa realmente es todo lo que está relacionado con el arte, con la música, con libros, por así decirlo. El idioma y el ejercicio son a libre demanda. Básicamente no pongo ahí como un alto cuando mi hijo quiere algo en algo de esto, pero definitivamente pues el idioma es esencial hoy en día y sobre todo pues el inglés. Ustedes desde CESDE tienen una propuesta interesante con esto, sobre todo al combinarlo con ese inglés técnico que necesitamos en el momento de ejercer nuestras funciones en el campo profesional. Sí, el idioma nosotros lo vemos no solamente como una forma de aprender a comunicarse, leer y hablar de otra manera, sino una oportunidad de abrir una visión global, ¿cierto? Hoy sí vemos el mundo es un mundo cada vez más conectado, un mundo que habla inglés en términos de oportunidades. Entonces a través del idioma podemos aprender distintas culturas, pensamientos, formas de ver el mundo y tener una mirada, digamos, más cosmopolita de la sociedad. En inglés técnico, que es el foco que le dimos en el CESDE, estábamos viendo un fenómeno. Esto salió en un estudio de Antioquia Emergente que hizo Breakthrough, EAFIT, ProAntioquia y Confama, donde los empleos de mayores ingresos, de mayor calidad y las empresas que más estaban creciendo estaban mirando el mundo, ¿cierto? Y ahí el inglés se vuelve esencial. Y si pensamos en movilidad social, digamos, tener un inglés técnico pertinente para el sector de desarrollo de software o industrias creativas o el tema de turismo, que también es un tema acá súper emergente, puede habilitar que las personas puedan ganar, según el Servicio de Empleo colombiano, 47% más de ingreso. Entonces es una oportunidad de un salto de mayores ingresos, mayor posibilidad de que las personas se consoliden, tener posibilidad de conectarse y trabajar con el mundo desde acá. Entonces el inglés se vuelve un habilitador desde lo cultural, desde esa visión cosmopolita que necesitamos como ciudadanos, y también nos conecta con oportunidades de empleo. Entonces el CESDE, a partir de este semestre, en todos sus programas técnicos tiene un enfoque obligatorio de inglés asociado al programa que estudies, y es la primera institución, digamos, donde se vuelve, digamos, obligatorio técnica este programa, y nosotros creemos que debe haber una oportunidad de aprendizaje gigantesca para nuestros estudiantes. Nosotros desde IFM Noticias hemos tratado también de hablar sobre la importancia de involucrar a los jóvenes dentro de la conversación. A mí me hace mucho ruido cuando dicen que los jóvenes son el futuro del país, porque no son el futuro, son el presente realmente. Y aunque ellos pues ya vienen con un chip súper diferente, los jóvenes de ahora pues tienen un estilo distinto de comportarse, de pensar, de actuar, en fin, pues definitivamente hay que hacerlos parte de la conversación y escucharlos, sobre todo sin juzgarlos. ¿Cuáles son esos retos que ustedes han encontrado que hoy en día tienen los jóvenes y cómo se relacionan ustedes con ellos desde ya siendo más adultos para hacerlos parte de estas conversaciones? Sí, yo creo que vivimos en una sociedad que está acelerando el cambio de una manera que nunca hemos visto, ¿cierto? Son unos cambios exponenciales apalancados por la inteligencia artificial, la tecnología, las industrias, las formas de habitar y ser en la sociedad, y esos cambios reflejan transformaciones culturales en los jóvenes y también en toda la sociedad como tal. Entonces yo creo que el modelo educativo que ha desarrollado el CESDE y Confama tiene permitido no es un modelo que está encerrado y pensando hacia adentro, sino que está conectado con su contexto. Nosotros lo llamamos que es una educación porosa y permeable. Estamos trabajando con el contexto, con las comunidades cercanas, con las empresas, haciéndonos preguntas. Entonces, si la educación, como es el modelo educativo que tiene hoy el CESDE, está en constante conversación, reflexión con la sociedad, las organizaciones y las comunidades que la rodean, no va a estar tan lejana de lo que está pasando. Y lo otro es tener un aprendizaje que es basado en proyectos y un aprendizaje activo donde hay retos empresariales. Entonces, cuando es los jóvenes que participan en el CESDE, jóvenes, yo creo que ya tenemos que pensar un poco más allá de los 18 años. Así ya es. Los rangos de edad se están ampliando y las digamos, formas de aprender también. Cuando una institución está conectada con el contexto, tú no estás aprendiendo, digamos, solo de conceptos teóricos, sino prácticos. Los jóvenes van a ver y conocer una empresa. En estos días, con un programa que tenemos con el CUBE, que son cerca de 1000 pasantías que hacemos experiencias, es el CESDE expandido, donde nos conectamos con el contexto.
nos decía una joven que llamaba Marta, nos decía, es que yo nunca pensé que era una empresa como ISA, ¿cierto? No sabía todo lo que hacía, cómo funcionaba la empresa, nunca había pisado una empresa y digamos se les abrieron sus ojos, le dio curiosidad, le dio asombro y dijo, yo quiero trabajar allá. Entonces, como a través de estas experiencias de ser porosos y permeables, podemos abrir puertas para conectar mundos, para abrir posibilidades y que también yo creo que hay que escuchar a los jóvenes, ¿cierto? No esperar que ellos cambien, sino que nosotros mismos y las organizaciones y las empresas y la sociedad también adaptarnos a esos cambios que están pasando, porque finalmente se posibilitan caminos para ellos en el futuro. Así es, hablemos un poco de tecnología porque realmente así como el mundo está cambiando y así como vamos a ritmos frenéticos, realmente pues la tecnología hace parte ya del día a día y hay que estar ahí. Algunos le tienen miedo, yo tengo que admitir que a mí me da un poco de susto, aunque esto es irónico porque dirijo un medio de comunicación digital, pero la inteligencia artificial llegó para quedarse y aunque viene desde hace muchísimos años, pues en los últimos la tendencia se ha ido incrementando y hay que aprender a utilizarla como una herramienta y no que sea, digamos, el reemplazo, entre comillas, aunque no me gusta ese concepto, de las funciones. Ustedes están también involucrando este tema de la inteligencia artificial dentro de sus programas. Contemos cómo lo está usando desde hoy en día. Sí, desde hace unos pocos años que empezó a emerger, digamos, estas herramientas como la inteligencia artificial que cada vez van a ser más, el CESD entendió que esas competencias y habilidades eran esenciales para el futuro del trabajo y también para la vida. Y desde una perspectiva, yo creo que no verlas como un fin mismo, sino una herramienta que potencializa esa creatividad, esa forma de crear que ha sido siempre en su ser humano. Si uno piensa hoy, las herramientas existentes de inteligencia artificial que tienen es hacer buenas preguntas, reflexiones, pensamiento crítico y generaciones hacia el futuro. Entonces, nosotros incorporamos en todos nuestros programas técnicos, a partir también de este semestre, como un módulo obligatorio de inteligencia artificial, donde aprenden los conceptos básicos, aprenden a escribir, qué tipo de herramientas existen, pero también una reflexión esencial desde lo humano, la ética alrededor de la inteligencia artificial. Entonces hoy en el CESD en todos nuestros programas tenemos un módulo obligatorio de inteligencia artificial asociado al programa que estás estudiando y estamos viendo cómo los mentores, que así llamamos a nuestros profesores, la comunidad educativa, la organización y los estudiantes, están viendo en ella un potencial donde florece lo humano y también un potencial donde podemos ser más productivos en el sentido de enfocarnos más hacia lo estratégico, lo analítico y que de pronto algunos elementos que hacemos hoy todavía operativos y tácticos se vuelvan más unas herramientas que se faciliten a través de la inteligencia artificial y donde lo humano florezca. Y yo lo veo, si lo abrazamos de una manera correcta, adecuada y ética, la inteligencia artificial puede generar unas oportunidades muy potentes para la sociedad, siempre con la reflexión del cuidado y la ética detrás. Sí, exacto. Yo también pienso que hay que aprender a manejarlo con conciencia, sin abuso y con mucha ética sobre todo. Eso tal vez sea una pregunta más personal, pero yo sé que ustedes desde Conforma la abordan. ¿Están preparados realmente los jóvenes de hoy en día para afrontar los retos y ser motores de transformación? ¿O tal vez están abrumados con estos ritmos y con estas velocidades también a los que los estamos sometiendo, que se convierten en algunos casos como una presión? Hay un libro muy interesante que se llama La sociedad ansiosa, ¿cierto? Que habla un poco cómo los celulares y estas tecnologías, las redes sociales, están generando en algunos casos, cuando hay un abuso de ella en términos de tiempo y duración, unas problemáticas de salud mental, socioemocionales. Entonces yo creo que es como volvemos a esa esencia del cuerpo que somos, ¿cierto? Al humano que somos, cómo nos conectamos en esos espacios presenciales, esas experiencias, nutrimos de ahí la interacción humana y también desarrollamos una capacidad que yo creo que es muy retadora, ¿cierto? Porque están diseñadas muchas de estas tecnologías para darnos enganchados, para volver al silencio, al aburrimiento, al ocio, a caminar en un bosque, a buscar un espacio y un centro cultural como los que tiene Confama para ir al teatro, escuchar música, para desconectarnos, pero realmente desconectarnos con nosotros mismos desde el alma. Y yo creo que ese balance que es complejo, pero en esta ciudad y en esta sociedad hay experiencias donde podemos reconectarnos con lo humano, son esenciales y entender que es una herramienta y no un fin en sí mismo. Ahora te voy a voltear la pregunta, porque pues hemos hablado mucho de los estudiantes, de los jóvenes, pero ustedes que en este caso son guías, son maestros que los acompañan en todo este proceso, pues también tienen que tener una preparación mental para ustedes también protegerse, sanarse, reconectarse. Y desde Confama también tienen programas ustedes establecidos que de hecho sé que también son casi que de carácter obligatorio, donde los incentivan a
a pensar en ustedes y en volver al ser para poder estar bien para los jóvenes que están guiando en el camino. Contemos un poquito cómo desde Confama, que me parece súper bonito y muy ganador, les incentivan esta cultura para estar bien con ustedes mismos antes de cualquier cosa. Sí, voy a una historia de un estudiante del CESDE que en estos días, en unos grados, estaba diciendo, no estaba hablando de los conocimientos que adquirió, sino habló de un momento que sufrió depresión en su proceso educativo por un contexto familiar que tenía, y el mensaje fue, es que esta institución me escuchó, me guió, me cuidó, y que yo creo que esa es una de las cosas importantes que tenemos que hacer. No solamente es un proceso donde simplemente trabajamos y trabajamos o aprendemos y aprendemos, sino que el cuidado y el bienestar tiene que ser esencial, y ahí usar la ciencia, ¿cierto? Que hay una ciencia emergente, digamos, hoy entendemos cómo aprendemos más a través de la neuroeducación y la neurociencia, podemos ver esos circuitos que conectan el cuerpo, estamos entendiendo también cómo los hábitos habilitan posibilidades de aprendizaje, porque dormir, por ejemplo, es algo importante para aprender, porque cuando dormimos estamos, digamos, procesando ese aprendizaje de una manera mucho más profunda durante el día. Entonces estamos entendiendo, gracias a estas nuevas formas de entender el cuerpo y lo humano, que no solamente es enseñar o aprender desde una perspectiva tradicional, sino que también el cuidado y el bienestar es esencial. Entonces Confama, en su ruta organizacional desde lo educativo, pero también tiene una apuesta muy grande de cómo habilitamos esas habilidades de la vitalidad, del cuidado, del ocio, del silencio, la respiración, de los bosques, de la conexión con la naturaleza, que es tan esencial para posibilitar caminos, de la cultura como una forma de cuidado y de comunidad, para complementar esa vida, digamos, plena que queremos, donde no solamente es una idea de progreso material o financiera, sino de plenitud del cuerpo, de lo humano, de lo cultural, del pensamiento, y que finalmente eso genere una sociedad mucho más potente, una sociedad mucho más inclusiva y una sociedad donde quienes quieren pueden encontrar el camino. Quiero aclarar que cuando decía de carácter obligatorio lo dije en buen sentido, porque justamente uno va tan en automático por la vida que a veces se le olvida parar. Se le olvida hacer esos saltos. En algunos casos ni siquiera se olvida, sino que uno cree que no son necesarios. Uno cree que estar disfrutando lo que hace pues no requiere, digamos, esos momentos de silencio que hablaba sobre reconexión, y me parece muy importante que eso sea casi que, por eso lo llamo como carácter obligatorio, porque es que hay que aprender a hacerlo también, porque hay que convertirlo en un hábito. Ahorita hablabas de los hábitos, y pues también estos momentos de ocio y de pausa se deben convertir en hábitos. ¿Cuáles son esos programas de CESDE que son tal vez los más deseados, los que la gente más quiere ingresar? Sí, ahorita hablaste de alimentación. Uno de los programas más cotizados nuestros es arte culinario y gastronomía. O sea, las personas ven ahí en algo, la comida tiene, pues uno come durante todo el día, durante toda su vida de cierta forma, y pues uno ve el sector gastronómico. Entonces es uno de los programas más taquilleros que tiene hoy el CESDE, porque las personas quieren aprender no solo de cocina colombiana, sino de cocina a todo el mundo, y ahí se vuelve un oficio donde uno ve ese plato que se crea y uno encuentra ahí una potencia. Otro de los grandes es el tema de tecnología, ¿cierto? Sigue siendo un tema súper vigente. Las personas ven ahí esas posibilidades de progreso, ese empleo que se sueñan, y las industrias creativas y culturales es el otro, porque vemos que nuestra ciudad, en nuestro departamento, se está volviendo en esa Medellín creativa de entretenimiento, de cultura, de música, de arte, y ahí hay una oportunidad de crear muchas posibilidades. Entonces esos son los tres programas o las tres escuelas, yo llamaría más importantes, y que están muy asociadas también con el contexto, con lo que están viendo ellos y a dónde quieren ejercer, digamos, su profesión. Preparar a los jóvenes para la vida, pues sin duda requiere esperanza, que es un concepto que hoy necesitamos sin duda en el país más que siempre. Eso de volver a creer, de no perder la confianza, de ser optimistas, sin salirnos de la realidad. ¿Cómo ustedes desde CESDE y desde Confama, por supuesto, mantienen viva esa esperanza? Yo creo que la esperanza se cultiva con posibilitar caminos que se vuelven realidad. Eso es lo que ha hecho el CESDE, con una educación donde las personas confían en nosotros, en nuestro modelo, en nuestros mentores, en nuestra conexión con el sector productivo, y es ver en esos grados y luego en ese empleo formal y que nos escriban esos estudiantes: gracias al CESDE transformé mi vida, logré ese empleo que me soñaba, mi familia está en este contexto, y hay miles de historias de esperanza que estamos generando en Confama y en el CESDE específicamente, y hay oportunidades para acceder a ellas. Entonces
Entonces yo creo que ver personas que no son solamente jóvenes, están llegando en estos días una persona de 49 años que empezó a estudiar, por ejemplo, enfermería, que es otra escuela de salud, y de cuidado, que es una de las más taquilleras, y yo quiero transformar mi vida, y está enganchada. La persona que más está estudiando inglés en este momento porque quiere posibilitar viajar por el mundo, hacer cosas. Entonces uno ve que no es un tema de edad, sino de mentalidad. Total. Hay una mentalidad de progreso, una mentalidad de futuro, una mentalidad de esperanza, y la educación es eso, la educación es esperanza. Total, y debería ser joven, debería ser también algo mental. No algo técnico ni establecido. Juan Manuel Restrepo lidera ahora CESDE, como hemos hablado a lo largo de esta conversación. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a IFM Noticias, y por supuesto también gracias a Confama por seguir apostándole a la transformación desde diferentes puntos. Acá siempre bienvenidos. Muchas gracias, Laura, por la invitación. Y con ustedes nos encontraremos nuevamente en otros especiales IFM Noticias para que sigan conociendo a todas las personas y entidades que de alguna manera le apuestan a los retos, a los desafíos para superarlos o para hacerlos más llevaderos. Hasta luego.